Bueno, a ver, comienza el año 2016 con Uruguay en la presidencia pro tempore del Mercosur, con muchos desafíos comerciales para el gobierno. Sí. ¿Y qué avisorás vos? Sí, bueno, ¿Qué se viene para Uruguay? Sí, lo de la cumbre del Mercosur creo que justamente dejó sin profundizar en la cumbre en sí misma, como que dejó esa cosa de que más allá de que esté una Argentina ahora con este cambio de rumbo, cambio de discurso y ha movido un poco a la región, lamentablemente los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? De hecho, yo miraba los resultados de la cumbre en sí misma, de 39 puntos, creo que 1 o 2 hablan de economía y comercio, el resto es seguir hablando de lo que está pasando en Venezuela, que lo merece, que son puntos importantes. Esto de cómo nos va a afectar o no la crisis de Brasil, que ya es una crisis en dos sentidos, que yo creo que cuando se juntan las dos son la peor, que es la crisis económica en sí misma, que es la que estamos viendo, y la crisis política, que no siempre se dan, porque muchas veces Uruguay lo conoce, hay crisis económicas, pero no hay una crisis política de este tipo que se ate directamente a la corrupción. Y en Brasil sí surgió. Entonces, la eficiencia para los resultados y la búsqueda de resultados es más lenta, ¿no? Es decir, porque hoy la presidenta Rousseff tiene que apagar otros incendios que tienen en su política doméstica. Entonces, tiene muchos desafíos que muchos de ellos dependen poco de Uruguay en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo por eso el 2016, más desde lo macro, año de elecciones en Estados Unidos, todo lo que está pasando en Medio Oriente, que no parece llegar a un fin inmediato, Siria sigue sin rumbo, más otro factor que no es menor, esa Europa en post-crisis, que la agarra ahora la crisis migratoria, una crisis totalmente diferente, en fin, hace de un mundo movido, una región movida también y un país que depende tanto del mundo con grandes desafíos. La obsesión del presidente Tabaré Vázquez parece ser el Pacífico. ¿Está bien que Uruguay apunte hacia esa zona? Sí, sobre ese debate es bueno que lo pregunte Mariano porque hay como dos focos. Está la Alianza del Pacífico, porque después está el Acuerdo Transpacífico, que es más macro y podríamos profundizar en él, pero la Alianza del Pacífico en sí misma, que es un acuerdo que surge entre los países con costa en el Pacífico, pero en América Latina, le hace México como el gran capitán, Perú, Colombia, Chile, también está Costa Rica y Perú, bueno, como lo decía. Esos países, con ellos ya tenemos en sí mismo, y concretamente con México, un tratado de libre comercio en sí mismo. Entonces, en términos de destinos, no nos va a cambiar la vida si apuntamos a la Alianza del Pacífico. Es decir, tenemos por Aladi con Perú, con Colombia, es decir, entonces... ¿Por qué le preocupa tanto al presidente esto? Bueno, le preocupa porque lo que en realidad quiero crear, que en realidad lo que nos presenta la Alianza del Pacífico es un modelo. Es muy diferente ver la Alianza del Pacífico como destino, dicho en forma criolla que nos vamos a hacer ricos por venderles, porque eso no va a ser nuevo. Pero muy diferente es si nos acercamos a la Alianza del Pacífico, y ahí digo, ¿por qué no pensar en ser miembros de la Alianza del Pacífico? Y yo creo que desde Chile concretamente, y lo hablo con conocimiento de causa, se vería con muy buena señal que Uruguay quiera pasar ese lado de la región, porque nos está presentando un modelo nuevamente. ¿Y qué dice el modelo? Es la flexibilización, porque la Alianza del Pacífico hoy es una zona de libre comercio, lo hemos hablado contigo ya en otra oportunidad, cuando lo que busca hacer el Mercosur es una unión aduanera y es más profunda. Por eso que no nos podemos dar el lujo de Uruguay de salir a negociar mañana un TLC con la Unión Europea por cuenta nuestra, porque buscamos ser una unión aduanera y tenemos que hacerlo entre todos o con nadie, ¿no? Claro. Entonces, la Alianza del Pacífico lo que hace es profundicemos entre nosotros, busquemos libre circulación, todo. Pero en el momento de negociar hacia afuera, cada uno lo puede hacer por cuenta propia. Entonces, lo que nos está ofreciendo la Alianza del Pacífico, más que destino, es un modelo y sería ideal tomarla como trampolín y no como tobogán para terminar en ella, ¿no? Que como marcados son atractivos, pero no se nos va la vida con ellos, porque ya tenemos mucho avanzado. Nico, ¿qué puede cambiar en nuestra relación con Argentina, hablando de cuestiones comerciales? Y sí, hay un tema de economía doméstica, que eso, he escuchado a varios amigos también que están más metidos en la economía pura dura, lo mismo más el comercio. Primero hay un impacto doméstico, yo creo que esta Argentina nueva, esta Argentina búsqueda de inversores, yo veía ahora que se va Massa a Davos con Macri, es decir, algo disruptivo totalmente, invitó a Scioli también a salir a buscar inversores. Por ese factor yo creo que podría tener un cierto impacto en la economía doméstica, seamos reales en que fuimos refugios por varios años de lo que no iba a Argentina, ¿no? Entonces, ese es un factor. Pero al final del día soy de los que piensa, de hecho en el diario se ha trabajado este tema, de que mejor una Argentina buena, una región que vaya para adelante y nosotros empuje, claro. Y con ese viento de cola algo agarraremos, ¿no? Pero ese factor doméstico, el factor más macro y regional, yo creo que Argentina hoy está diciendo lo que Uruguay querría decir. Y por tener un presidente Vázquez que ya fue presidente, que ya tiene una relación, y vaya si importa estas cosas en la región, ya tiene una relación con muchos de los presidentes activos, y no podría tener el mismo, aunque querría que lo tenga, el mismo discurso que tiene un Macri, un entrante que no tiene nada que pagar directamente, cuentas que pagar o relaciones inmediatas. Yo creo que Argentina está transformando en
la voz de Uruguay en muchas cosas. Lo que dijo en la cumbre del Mercosur, yo no dudo que el presidente Vázquez querría decirlo, pero por su perfil, por su impronta y de esa moderación que a veces uno no comparte, pero bueno, es moderación en fin, no lo puede decir o no lo quiere decir. Entonces, por ejemplo, apuntando a qué expresiones. Concretamente Venezuela, ni más ni menos que Venezuela. Yo creo que no puede ser, Mariano, que van, no sé si más de 4 cumbres, son cumbres semestrales de Mercosur, y nunca se habló de presos políticos. El enunciado, vamos a decirlo por así decirlo, las palabras presos políticos nunca estuvieron en la cumbre. Entonces, claro que estamos teniendo un gran silencio a voces, a gritos, porque en realidad todos sabemos lo que está pasando y los presidentes que se juntan entre ellos no lo dicen. Entonces, alguien tenía que decirlo. Claramente la canciller venezolana salió a confrontar con Macri, hasta le llegó a decir algo que nunca se pudo, es incomprobable, porque de hecho Macri no lo defiende, que va a él a liberar los presos por la dictadura, cuando dijo, no, acá nadie va a liberar los presos por la dictadura. Entonces salen con esas chicanerías de las que lamentablemente nos estamos acostumbrando al mirar a Venezuela. Hoy asume el nuevo Parlamento, esperemos que sea que con la oposición y la mayoría en la oposición asume hoy el Parlamento, esperemos que sea esto en paz, aunque está esto de que podrían anular o limitar a algunos parlamentarios de oposición. Pero si tuviera que resumir un poco palabras, yo creo que este nuevo gobierno de Macri, con sus aciertos y errores, ¿no? Es decir, yo no veo con buena señal esto de designar a jueces por decreto. Es decir, tenemos que ser claros en estas cosas, no todo se está haciendo bien y los que vienen son puros, ¿no? Pero salvando esas cosas, yo creo que desde lo regional, Argentina está transformando en esa voz de decir cosas que Uruguay parece no tener fuerza para decirlas, ¿no? ¿Y el cambio político que comienza en Venezuela, qué implica para Uruguay? Y yo creo, ojalá sea una voz y realmente pone en juego a que tuvimos una elección hace poco en Venezuela, lo vimos, sale el presidente Maduro a aceptar la derrota. Si uno recuerda en 2008, Chávez también salió a aceptar la derrota cuando tuvo su primer gran derrota, que fue la alcaldía de Caracas, que pierde con el alcalde Ledesma, ¿no? Es decir, el PSUV pierde con el alcalde Ledesma. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Y por qué te lo digo esto para ponerte como ejemplo? Pasó que sale Chávez con un tono muy parecido al de Maduro, de hecho, a decir, lo aceptamos con nuestra ética chavista y demás que ellos ponen por delante. Cuando se fueron los observadores internacionales, que el chavismo dejó entrar, valga el paréntesis, la prensa internacional, todas las cámaras, ¿qué hizo? Le sacó el presupuesto al alcalde Ledesma y generó una nueva alcaldía. Así, el alcalde Ledesma del 2008 llegó a hacer huelga de hambre. ¿Qué pasó? Silencio 1 año, silencio 2 años y pasó. Hoy ya ese presupuesto que iba a la oposición, a decir a la alcaldía que había ganado la oposición, no existe. Pasó el tiempo y hoy este alcalde de Ledesma incluso es preso político. Sí. ¿Por qué cito esto? Porque las sorpresas en Venezuela llegan después de todas estas cosas. Y están llegando ahora, en que se pueden anular a 4 parlamentarios de oposición. Y bueno, ya de alguna forma los focos de la información son otras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que está pasando en Venezuela, yo para nada hay que verlo como fin, como que ya terminó y ganó la oposición o es el fin del chavismo. No, es decir, hay que seguirlo día a día porque realmente las sorpresas en Venezuela surgen cuando se silencian las cámaras que están mirando hacia ese país. Y el silencio en muchos países, eso déjame decirte, Mariano, es terrible, ¿no? Es terrible porque lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela, que un presidente la semana antes, como Maduro, salga a decir que iba a ser un caos y que iba a gobernar con un gobierno cívico-militar y nadie diga nada. Es decir, es bastante lamentable. Y los gobiernos y los países se recuperan de las crisis. Los que no se recuperan es la dignidad de los que callaron cuando esos gobiernos estaban mal. ¿Qué dignidad vamos a tener mañana como región para criticarle a un Trump que va a sacar, que dice sacar latinos, que los va a sacar como mugre, por así decirlo? Porque la traducción directa lo ha dicho de esta forma. ¿Qué dignidad como región vamos a tener en eso cuando nosotros en nuestros propios ojos estamos viendo que Venezuela echa colombianos y le echa la culpa a la crisis en Venezuela por Colombia, que hay inmigrantes colombianos, y nadie dice nada? Entonces, y perdón que me frasque en esto, pues yo creo que es un puntito que estamos teniendo muy jorobado, que está generando un silencio que ya está impactando en la dignidad como región. Ya ni digo en los gobiernos que se callan, pero en la dignidad como región. Yendo a lo comercial del Mercosur, ¿hasta qué punto Uruguay puede negociar fuera del bloque? Hasta que sus miembros, lo que dice la decisión 3200 famosa del Mercosur, es siempre y cuando el resto de los países, de los estados partes, estén de acuerdo, es decir, digan que sí, usted puede salir a caminar solo. Y vos decís, ¿hasta dónde podrá Uruguay? Y no, yo creo cómo están dadas las condiciones hoy, de que se trató de ir adelante con la Unión Europea, saca luz roja, saca tarjeta roja enseguida Argentina diciendo no, vamos todos juntos, pero saca una oferta argentina que es
para nada, impresentable. Sí, se habló de los dos tiempos. Los después. dos tiempos, que los dos tiempos es muy gracioso, porque se habla de dos tiempos, pero nunca se habla en este debate que tenemos otro miembro que es Venezuela. Entonces muchos dirán, y de hecho lo conversamos contigo. Es que Venezuela tenía otros problemas y no le interesaba ir ni en el primero ni en el segundo tiempo ahí. Pero habla de la ilógica que tiene este Mercosur, que hablamos a dos tiempos, pero en definitiva hay un miembro, que fue toda una complicación que entre, que Paraguay suspendido, y como si nada decimos dos tiempos, no, vamos a ir un tiempo y un miembro. Imagínate que Alemania, diga un país de la Unión Europea, vamos a ir todos juntos, y 2, 3 países quedaron ahí porque están en otra cosa. No, es decir, somos todos, digo hasta en el mensaje. Pero entonces, comercialmente, hoy las condiciones no están dadas para que se avance mucho. Ojo, lo estoy diciendo ahora con esto de Venezuela, todos juntos y los problemas son otros. Quiero creer que Argentina va a tener otros frentes ahora por delante de resolver, pero hay buenas señales de que vaya hacia adelante, de que por lo menos se muestren señales de apertura. Después las negociaciones se abren, pero que ya en las ofertas seamos chicaneros y presentemos nada, como ha hecho Argentina, kirchnerista, con Europa, deja mucho que desear. Y lo peor que los tiempos pasan y los mercados ya se están cerrando en muchas cosas. Eso del Transpacífico, que ese es el más macro, el Transpacífico son 12 países, con Estados Unidos a la cabeza, asociándose a los del Pacífico, va a generar otros estándares comerciales. Y en menos de 5 años de aprobarse, ya se firmó, ahora se aprueba en los parlamentos de 12 países, que no va a ser nada menor. Pero si aprueba en Estados Unidos, seguramente va a ser como efecto dominó, se aprueba en el resto. Dentro de 5 años el mundo va a estar hablando un idioma comercial que Uruguay, si no nos movemos, no lo va a comprender. Lisa y llanamente no lo va a comprender porque los estándares van a ser otros. Claro. Ya hablamos de la Alianza del Pacífico, también del Transpacífico. ¿Qué lectura se puede hacer de lo que anunció NINE en la cumbre sobre las relaciones con Unión Europea, con la India y con Japón? Sí, bueno, uno con Japón concretamente, la apertura ahora del mercado de carnes, que se nos va la vida, pero fíjate, y lo escuchaba el propio canciller poner este ejemplo, te digo con Japón ahora, pero te digo que con India ni hablar sería un extraordinario mercado, ya tenemos avanzado concretamente un acuerdo desde el Mercosur con India, con la Unión Europea es el tan mentado, 20 años negociándolo, pero por ponerte un ejemplo con Japón, estamos a nada de abrir el mercado cárnico, ¿no? Pero Uruguay pagaría arriba del 30% de arancel. Es decir, estamos haciendo todo técnicamente para poder abrir el mercado cárnico. Esto para que lo entienda la audiencia con números básicos. Nosotros, después que nos digan sí, ok, que es uno de los mercados más exigentes, el japonés para importar nuestra carne va a tener que pagar arriba un 30%. Es decir, el precio más el 30% de arancel. Si se aprueba el TPP, que es el Transpacífico, Australia y Nueva Zelanda van a importar a menos del 10%. De hecho, menos del 5% si no me equivoco. Estaba ahí entre el 0 y el 10% de arancel según lo que se concrete. Vamos a ser menos competitivos. Porque ¿qué tiene que envidiarle la carne de Venezuela, de Nueva Zelanda, y Australia a nuestra carne? Es decir, cada uno debe tener su... Y los super técnicos en carne podrán decir... Pero al final del día, esto es un ejemplo claro de que lo que se nos está yendo la vida, abrimos un mercado, pero mañana otro acuerdo que va a pagar creo que concretamente el 9%, ahora me estoy acordando, para entrar al mercado, le va a costar mucho más barata la carne australiana o neozelandesa, el japonés, que la carne uruguaya. Y las calidades sí son buenas, todo, pero se entiende en este tipo de ejemplos como cosas que, bueno, abrimos el tal mercado, sí, pero si no concretamos acuerdos, sí, seremos buenos, pero al final del día esto es cuánto me cobran de impuestos, ¿no? Cuánto me cobran de impuestos de entrada, que es lo que se basa en el mercado. Y ni hablar en otras cosas, Mariano, como hoy se está negociando propiedad intelectual, políticas educativas. Imagínate 12 países, entre los que está Estados Unidos, hablando estándares en estos temas. Y mañana nosotros queremos becas para nuestros estudiantes en Estados Unidos. No, mire... Ya di muchas para estos acuerdos que estamos teniendo porque estamos teniendo intercambio tecnológico, X. Ese tipo de cosas alarman cuando nos estamos dando cuenta, ya no estamos solo perdiendo en comercio y vaya cada gobierno a que pague sus cuentas, sino más bien generacionalmente hacia adelante. Esto va a tener un impacto que yo creo que hoy no lo vemos por ser contemporáneos. Pero cuando este comercio se empiece a cerrar, bueno, vamos a estar afuera. Y Tabaré Vázquez pretende abrir 2 embajadas en África también. Sí, bueno, creo son buenas noticias, buenas señales, pero no dejan de ser en todas estas cosas casi marginales, ¿no? Es decir, hay que ser más directo en estas cosas. Bueno, no podemos seguir cada cumbre diciendo que queremos que el Mercosur renazca, que... Bueno, señores, algo hay que hacer, ¿no? Es decir, porque a veces me pone el ejemplo, bueno, la Unión Europea esperó 50 años para hacer lo que es. Sí, pero cuando nace la Unión Europea el mundo era otro. Si nosotros esperamos 30 años más ahora para hacer lo que es la Unión Europea, ya el mundo es otro. Entonces esas comparaciones a veces facilistas o dar señales mínimas
no generan grandes impactos. Bueno, lo de las asimetrías ya aburrió y ni se habla en las cumbres, porque claro, era un tema de todas las cumbres, las asimetrías existen, hay muchas diferencias entre las economías mayores y menores del Mercosur, y como que es un tema que quedó ahí. Y lo peor que es uno dice, bueno... Pero no sí, se solucionó. Total, no se solucionó, de hecho, tú lo resaltás, no es ni tema. Es decir, lo peor que si me dijera por lo menos sigue hablando. Salió de la agenda, era como pedir algo que no tenía solución. De flexibilizar el Mercosur sigue todavía en la agenda, pero es algo tan macro, puede decir, bueno, flexibilizar el Mercosur, ¿pero qué es? Que sí, que un país se corte solo a negociar con otro, dicho en forma fácil. Pero es complejo, es decir, porque tenemos que decidirnos entre todos, pues si no puede haber una triangulación de mercado. Es decir, entran bicicletas chinas a Uruguay, pueden triangular hacia Argentina si yo les cambio algunas cosas, ¿no? Entonces, es más delicado que decir flexibilizar el Mercosur. Hay cosas que son decisiones políticas grandes que hay que darle entre todos. Entonces, bueno, la situación no es fácil con esto de que tú proponías desafíos para este 2016, pero reitero, Uruguay tiene mucho margen de todas estas cosas que no está a su alcance a resolverlas, entonces por lo menos trabajemos en las que sí. Estas cosas comerciales, de ser tajantes en, bueno, si de acá a un año empezar a poner límites, si de acá a un año no se concreta, yo voy a presentar mi canasto y voy a negociar con la Unión Europea. Es lo que hizo Chile. Yo para mi primer libro tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Frei, que fue uno de los grandes que avanzó en la Unión Europea del entonces 17 países. Se lo criticaba por viajar mucho al presidente. Y mira lo que dice. Me dice, bueno, se me criticó mucho, pero yo fui a todos los países de la Unión poniendo una banderita de Chile, ¿no? Dicho de forma irónica. ¿Qué les dijo a ellos? Los chilenos le decían no. Los europeos le decían no, negociemos con el Mercosur un 4+1 famoso, ¿no? Decimos, avancemos con el Mercosur y lo mismo que le vamos al Mercosur, vamos a negociarlo con Chile. Chile, 20 millones de habitantes, se le iba hasta presupuestalmente, no le era rentable negociar con Chile o con la Unión Europea. ¿Saben lo que le dijo Chile? Le dijo, bueno, yo espero 2 años incluso. Por si no avanza esto, van a perder ustedes y ni hablar que perdemos nosotros los chilenos. Y perder ustedes, le decía la Unión Europea, en señal de acercarse a América Latina. ¿Qué hicieron los chilenos? Negociaron, creo que se concretó en 2005, de hecho. Tienen un acuerdo, gozan de un acuerdo en muchas cosas, por ejemplo en políticas de educación terciaria, los chilenos gozan de los mismos beneficios que tuvieran como si fueran un país europeo. Eso es disruptivo, afecta ya no solo el comercio, afecta la política educativa de un país. Claro. Entonces, ¿de cuánto nos estamos quedando atrás por esperar? Porque ya no es ni hablar de política y no política, por seguir esperando de algo que parece no llegar.